Y el Colegio Médico cuestionó la medida del Ministerio de Salud en orden a permitir el ingreso a espacios cerrados de quienes no cuenten con pase de movilidad y sí con un PCR negativo. Para hablar de este tema y el colapso de las UCI pediátricas en la marcha de la pandemia, también nos acompaña el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. Doctor Bernucci, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Doctor, me imagino que, claro, ustedes cuestionan esta medida presentada por la autoridad. ¿Por dónde van los cuestionamientos de esto del PCR negativo en vez del pase de movilidad? Mira, los cuestionamientos van directamente porque el pase de movilidad probablemente ha tenido dos objetivos principales que se han ido cumpliendo, uno más explícito que el otro. Uno de estos objetivos ha sido que cada vez que se ha solicitado ha producido aumentos intensos, pero transitorios de vacunación. De hecho, lo vimos el último hace 1 o 2 semanas atrás, ¿no es cierto? Cuando iba a vencer el 1 de junio, tuvimos una explosión y probablemente de gente vacunada, de gente yéndose a vacunar, y probablemente los récords que alcanzamos, gran parte se debía a eso. Entonces, al parecer el uso, ¿no es cierto?, la exigencia y la fiscalización del pase de movilidad produce un evento, entre comillas, deseado, que es este aumento de vacunación que de hecho, tanto para los que están manejando la pandemia del gobierno anterior como los actuales que se mantienen, es uno de los objetivos deseados, que logremos la mayor cantidad de vacunación posible. Y hay otro objetivo que en realidad no ha sido tan explícito, pero que nosotros lo hemos solicitado en la mesa de medidas sanitarias, que tiene que ver con que el pase de movilidad también nos sirve como un signo de poder orientar a la gente de qué actividades son de alto riesgo, o sea, qué actividades no están dadas en espacios cerrados, sin ventilación natural, en el fondo con mucho mayor probabilidad de contagio, versus las actividades de bajo riesgo. Y ahí justamente, de hecho, la solicitud que habíamos hecho como colegio en la mesa de medidas no farmacológicas era justamente la contraria, era endurecer la fiscalización y el uso de pase de movilidad, por ejemplo, en mall, en centros comerciales, en varios lugares que actualmente no se está solicitando. Y bueno, lamentablemente esta medida no se discutió en la mesa y ya fue, digamos, propuesta y está prácticamente promulgada. Sí, doctor, porque ahí vuelve una crítica que también se repitió mucho en la administración anterior de que muchas medidas no son consultadas, no son preguntadas, no es que se pida permiso, sino sencillamente a ver qué les parece si yo convoco una mesa, pongo una instancia, a ver qué les parece para compartir un poco una decisión que la autoridad quiere tomar. Como que se vuelve a una crítica, a uno le rima un poco lo que sucedió en el gobierno pasado, que al final no se escuchaba mucho. Sí, bueno, yo creo que efectivamente algo de eso hay. Yo creo que evidentemente tanto nosotros, yo personalmente, hay otras personas que han participado del debate público durante estos 2 años y medio que efectivamente tenían unas expectativas un poco distintas, ¿no es cierto? Expectativas diferentes a lo que iba a suceder ahora. Sin embargo, también hay que reconocer que hay una diferencia. Actualmente todas las decisiones se toman en base a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, en las cuales tenemos acceso a prácticamente todas las actas y por lo tanto podemos ver las razones de tal o cual se toma esa decisión. La decisión, digamos, de los cambios actuales todavía no se publican con una fase de demora, así que probablemente vamos a solicitar que esa acta pueda discutirse a la voz de la Comisión Nacional, a la mesa técnica, digo, de medidas no farmacológicas citada por el Ministerio. Sí, doctor Bernucci, ¿puede significar esta medida, el tema del PCR en vez del pase de movilidad, un desincentivo derechamente a la vacunación? Usted lo mencionaba y fue noticia, o sea, el último mes, mientras se puso esta condición para el pase de movilidad, o sea, se duplicó, se triplicó la vacunación. ¿Puede ser un desincentivo? Ese yo creo que es el gran riesgo. Evidentemente, en base a contagio, tener un PCR negativo, evidentemente es un menor riesgo de contagio asistir a un lugar, ¿no es cierto?, cerrado, si es que no me contagié en la última hora, pero evidentemente, si no fue así, si tengo un PCR negativo en las últimas 24 horas, no lo voy a tener. Pero evidentemente, todo el plan anterior, uno hubiera estado de acuerdo o no hubiera estado de acuerdo, se basaba justamente en que el pase de movilidad se asociaba al estado de vacunación. Y evidentemente sacar, ¿no es cierto?, esa asociación y dar una ventana. Evidentemente el gran riesgo que se corre, puede que no sea así, pero el gran riesgo que se corre es que evidentemente quite uno de los pocos incentivos que teníamos actualmente y que iban quedando referente a vacunación. Sí, se vuelve una crítica, doctor Bernucci, que es la comunicación de riesgo, que se había instalado sobre todo en los primeros meses de la administración de la ministra Yarza, en que, y uno ve, por lo menos como ciudadano, que se había mejorado mucho el último tiempo en cuanto a la comunicación de riesgo. ¿Se vuelve a instalar esas dudas respecto a la forma de comunicar?
Sí, bueno, yo creo que evidentemente hay que recordar que las primeras 4 o 6 semanas de las actuales autoridades tuvimos mucho déficit por varias razones, digamos, Mm. una de ellas por falta también de instalación del tema, pero también evidentemente había otras razones, los números estaban muy bajos y por lo tanto tampoco era tanta noticia hablar de aquello. Pero evidentemente esto lleva nuevamente porque se, yo creo que se pierde un hilo conductor, mal que mal, teníamos un hilo conductor bueno o malo, digamos, para nosotros teníamos hartas críticas, pero el hilo conductor ya habíamos asumido el pase de movilidad, de hecho teníamos estas esperanzas de poder generar políticas con el pase de movilidad que llevaran a orientar a la gente a acciones de alto y bajo riesgo, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, esto genera nuevamente un desuso. Yo creo que más que una alternativa va a generar una mayor amenaza y que evidentemente en el contexto actual en que estamos, esto no lo hacemos con 500 casos, con 1000 casos al día, lo estamos haciendo con más de 50.000 casos activos, entonces evidentemente pudiera ser un problema cuando hemos basado y las actuales autoridades han seguido basando todo el manejo de la pandemia en el programa de vacunación. Sí, doctor Bernucci, ¿cómo, justamente amarrado con lo que usted decía al final, cómo analiza el actual momento de la pandemia? Claro, tuvimos 2 días sobre los 11.000 casos, la última jornada cercano a los 9.000, con un bajo uso de camas UCI, afortunadamente, en enfermos COVID. Tenemos igual un 85-90% de ocupación. Y también las palabras de la ministra Yarza, que dijo que seguramente no se va a hacer necesario pasar a mayores restricciones, es decir, a esa estación del paso a paso que es la luz roja, de alguna forma, para que la gente entienda en la casa. ¿Cómo ve usted ese momento y los anuncios de la ministra Yarza? Bueno, lo primero es que estamos en un momento esperable, digamos, ¿ya? Estos 11.000 casos diarios era más o menos lo que había proyectado el doctor Mauricio Canals de la Universidad de Chile hace más o menos 2 semanas atrás. La verdad es que estábamos un poco dudosos de cuánta aceleración íbamos a tener en las últimas horas. Se ha ido estancando un poquitito y esperamos que el pic de casos a nivel nacional y sobre todo a nivel de la región metropolitana, que siempre es el que se lleva mayor carga de casos proporcionalmente a nivel nacional, estemos cerca entre 7 días, 10 días por lo menos. Eso es lo que esperamos, si es que no hay cambio en los números en los próximos días. Me refiero a aceleración o a desaceleración. Por lo tanto, en ese sentido, y si seguimos manteniendo los números bajos de hospitalizados y de conexión a ventilador mecánico, evidentemente nos vamos a encontrar en un escenario bastante positivo. Sin embargo, todavía es un escenario de incertidumbre. La verdad es que, a diferencia del año 2020 y el año 2021, donde la variable era COVID y era una tremenda variable, y esto lo conversamos 1000 veces, hoy en día esta variable es significativamente más chica, es significativamente menos presionante sobre el sistema de salud, pero lamentablemente hoy en día no es la única variable. Y ahí se engancha todo, como usted señalaba, los pacientes no COVID. Hoy en día lo lleno que tenemos las UCI no son por pacientes COVID, son por pacientes que dejamos de atender durante estos 2 años y que hoy en día estamos tratando de resolver y se nos están complicando, ¿no es cierto? Y es lo que estamos haciendo hoy en día. Y tenemos una tercera variable que tiene que ver con casi un chiste cruel, que hemos vuelto a la normalidad y hemos vuelto a la realidad prepandémica de los virus no COVID, de los virus invernales no COVID. Si nosotros podemos ver grabaciones del año 2019 hacia atrás, teníamos 4 o 6 semanas donde los servicios de urgencia pasaban llenos, donde veíamos las guaguitas, ¿no es cierto?, con nebulizadores, donde veíamos las hospitalizaciones en camilla, y eso pasa en absolutamente todos los inviernos, y que lamentablemente era nuestra normalidad pre-COVID. Sí, y en ese contexto, por ejemplo, hoy día lo decía la alcaldesa de Providencia, tomando en consideración, por ejemplo, el nivel de ocupación de las UCI pediátricas, por ejemplo, en el Calvo Maquena. A ver, se planteaba en la comuna, y eso se puede replicar seguramente, el adelantar, las vacaciones de invierno. Ya se hizo el 2020, usted lo recordará, cuando se suspendieron las clases, adelantar las vacaciones de invierno. Nadie pensó que íbamos a estar prácticamente 1 año y medio con las clases paradas. Pero, ¿cómo ve usted esa posibilidad como medida para atacar justamente lo que usted estaba mencionando, el tema de los virus que están tan presentes en la educación preescolar y escolar? Mira, yo creo que es una medida que es atingente y una medida que se puede evaluar y que yo creo que debería ir por el camino correcto. Esto principalmente porque lo que se quiere hacer básicamente es, en el fondo, encadenar, ¿no es cierto?, la no asistencia a clase a través de vacaciones, no de suspensión, con el pic que se pudiera dar en uso de camas críticas pediátricas. Lo que hay que tener sumamente claro es que es mucho más difícil convertir una cama pediátrica a una cama crítica normal pediátrica, a una crítica pediátrica que una cama adulto. Los adultos, digamos, tenemos diversas especialidades y diversas áreas de la medicina donde de mejor o peor forma se puede hacer cargo, digamos, un equipo.
en pediatría, digamos, la especialización y la subespecialización es mucho más elevada. Un médico adulto es muy difícil que se pueda hacer cargo de un paciente pediátrico, por lo tanto, la transformación de cama y por ende la plasticidad que tiene el sistema para poder responder, ¿no es cierto?, a un eventual aumento agudo es mucho más difícil. Por lo tanto, esta medida preventiva, que sin embargo, que sabemos que las salas de clases son sitios de alto contagio, sobre todo de virus invernales, evidentemente nos puede ayudar a pasar lo peor de esta fecha. Doctor Bernucci, también, ¿qué recomendación se puede hacer a los papás? Sobre todo, uno piensa, uno tiene hijos chicos, más de uno, los papás primerizos, que se asustan mucho cuando el hijo obviamente se enferma. Claro, los que tenemos hijos ya un poquito más grandes ya sabemos que el tema de la fiebre, el tema de la obstrucción, el tema de las costillas, uno lo va manejando, ojalá para no caer en una urgencia que puede ser peor. Incluso no solamente se atochan, sino que también el niño puede agarrar más bichos. ¿Cuáles son los consejos, sobre todo para los papás y mamás más primerizos, que uno tiende, obviamente que todos nos tendemos a asustar mucho más? Sí, bueno, lo primero, yo también tengo de todas las... Claro. Yo tengo igual más grande, tengo grandes y más chicos, pero en general, pero tengo varios. Así que el primer consejo es que los niños se enfermen, ¿ya? No existe el niño que no se enferme. Yo creo que en ese grado los papás vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a medida que van avanzando los años y van avanzando el número de hijos, aprendemos a tolerar mejor cómo se enferman los niños, pero los niños se enferman, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener claro. Que es un proceso normal, natural de la evolución del crecimiento de los niños. Lo segundo que hay que tener presente es que hay que tener ciertos signos de alarma en general frente a la enfermedad de los niños. Lo primero, la fiebre es un mecanismo de respuesta normal, pero evidentemente la fiebre elevada sobre 39,5, 40 grados, que se mantiene y que no se logra controlar con los medicamentos habituales, evidentemente, y que se mantiene por más de 48 horas, 72 horas, es un signo de alarma que hay que estar presente. Lo segundo, la dificultad para respirar, ese esfuerzo que tiene que hacer el niño, ¿no es cierto?, o los niños chicos o guaguitas, bebés, que tienen que hacer para, ¿no es cierto?, poder obtener y botar el aire, evidentemente también es un signo de alarma, sobre todo cuando se asocia, que nos dicen a los papás, ¿no es cierto?, cuando se le hunden las costillas al respirar. Es una respiración paradojal y es un signo de alarma. Y evidentemente los niños más chicos, menores de 1 año, el dejar de comer y sobre todo el dejar de tomar líquido, estamos hablando leche o cualquier tipo de líquido, por más de 12, 24 horas, también es un signo de alarma que hay que hacer preguntar preventivamente, porque evidentemente la deshidratación ahí puede ser una complicación que se sobreagregue sobre un cuadro que puede estar evolucionando actual. Las otras recomendaciones son recomendaciones generales a los niños, por ejemplo, que se puede evitar enviar a la guardería o a las salas cunas durante esta fecha, parece ser una buena recomendación también. Y lo otro, que si uno de nuestros niños está resfriado, evitémoslo mandarlo al colegio. O sea, también hay que ser un poco consciente referente a eso, que tanto desde el resfriado grande hasta el moquito, ¿no es cierto?, la disfonía, síntomas respiratorios altos, hay que tratar de evitarlos porque justamente los colegios están siendo los lugares de contagio de ese grupo tal. Sí, por último, doctor Bernucci, lo quiero cambiar completamente de tema. La semana pasada conversamos en esta misma mesa con el doctor Patricio Mesa respecto a esta polémica con el Ministerio de Salud, lo sucedido en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. ¿En qué pie están las relaciones con la ministra Yarza, con el Ministerio? Ha habido un fuerte entrevero de declaraciones. ¿Cómo han quedado las relaciones? Mira, yo creo que las relaciones se han mantenido. Todavía nosotros tenemos todos los canales de comunicación que requerimos con el Ministerio, así también el Ministerio con nosotros. Lo que sí nosotros, digamos, le hicimos señalar a la ministra, yo creo que el doctor Mesa lo dejó súper claro, vi la entrevista de él acá con ustedes, es que en realidad, más allá de que pueden haber situaciones que necesiten investigarse tanto por problemas de lex artis o como eventuales alteraciones en los protocolos de atención, en el fondo, que un ministro de Estado, en este caso el ministro de Salud, diga que personal a su cargo de un hospital a su cargo, de su propia red, está torturando bajo la figura del artículo 150 del Código Penal, donde dice que se inflige dolor, sufrimiento para obtener información o por el solo hecho de generar dolor a la persona. Yo creo que evidentemente ese es el real error. Hoy en día, la verdad que la ministra ha demostrado y ha dado paso en una dirección correcta. Lo primero, asistió, digamos, a la quinta región, se reunió con los equipos de salud. Por un lado, lo segundo es que tenemos información de que se ha enviado una adecuación de la información a la Fiscalía, donde se entregan mayores antecedentes, donde se podría clarificar que esto no se trata, digamos, de tortura
tal como lo define el artículo 150, sino habrían otro tipo de alteraciones y que la Fiscalía en el fondo investigue por estas otras cosas y no por tortura, evidentemente. Y creemos que todavía faltan algunas cosas donde evidentemente el equipo de salud está tremendamente afectado, no solamente los médicos, todo el hospital. De hecho, hace pocos minutos en vía redes sociales nos enviaron que se está manifestando los funcionarios donde con pancartas le dicen a la ministra que evidentemente eso es un hospital donde se cuida gente, donde se dan tratamientos médicos, donde se forman profesionales y donde no se torturan a los pacientes. Doctor José Miguel Bernucci, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Chao, chao, buenas tardes.